Imagina cargar con el peso de tus propios errores, culpas y miedos, mientras buscas desesperadamente redimirte antes de que sea demasiado tarde. Esa es la esencia de La ballena, una película dirigida por Darren Aronofsky, que nos invita a reflexionar sobre el poder de la autosalvación. Esta obra no solo explora temas profundos como la obesidad, la depresión y el aislamiento, sino que también nos muestra que, incluso en la oscuridad más profunda, el cambio comienza desde adentro. La película sigue a Charlie, un profesor de literatura cuya obesidad extrema es el resultado de años de duelo, culpa y abandono emocional. Viviendo recluido en su departamento, con la salud deteriorándose rápidamente, Charlie toma una decisión crucial: intentar reconectarse con su hija, Ellie, una adolescente llena de resentimiento. Pero más allá de este acto, la historia de Charlie es una búsqueda personal por encontrar la paz consigo mismo y hacer las paces con su pasado. Con una actuación magistral de Brendan Fraser, La ballena es un recordatorio de que la salvación no llega de afuera, sino de la capacidad de cada persona para enfrentarse a sus propios demonios. Charlie no solo lucha contra su obesidad, sino contra lo que ésta representa. Su relación con la comida es un mecanismo de defensa, un intento de llenar el vacío emocional dejado tras la muerte de su pareja. Cada bocado es un reflejo de su dolor, de su incapacidad para procesar el duelo y de la culpa que siente por las decisiones de su pasado. Darren Aronofsky aborda la obesidad de Charlie con sensibilidad, mostrándola no como un simple estado físico, sino como un símbolo de sus batallas internas. A lo largo de la película, vemos cómo Charlie comienza a aceptar su realidad, no desde la resignación, sino desde la decisión consciente de hacer algo significativo con el tiempo que le queda. Brendan Fraser, el rostro de una lucha personal. El regreso de Brendan Fraser a la gran pantalla es mucho más que una nota curiosa en la industria cinematográfica. En La ballena, Fraser encarna a Charlie con una profundidad emocional que trasciende la pantalla. Más allá del peso físico que simula el personaje, lo que realmente impacta es cómo Fraser transmite cada emoción: la vergüenza, la esperanza, el dolor y finalmente la determinación. Fraser, quien también ha enfrentado luchas personales en su vida, da vida a un Charlie lleno de contradicciones humanas. Es un hombre que se ha castigado a sí mismo durante años, pero que en su núcleo sigue siendo alguien lleno de amor y bondad. Su interpretación no solo es conmovedora, sino también inspiradora, al mostrar que el primer paso hacia la salvación personal es aceptar quiénes somos. La autosalvación comienza con una decisión. El mensaje más poderoso de La ballena es que el cambio no viene de los demás, sino de uno mismo. Charlie, a pesar de su deterioro físico, decide enfrentarse a su mayor miedo: el rechazo de su hija. Sabe que no puede cambiar el pasado, pero también entiende que tiene el poder de decidir cómo quiere enfrentar su presente. La relación entre Charlie y Ellie, interpretada brillantemente por Sadie Sink, es el corazón de la película. Ellie representa tanto el dolor del pasado como la esperanza de un futuro mejor. Aunque sus interacciones están llenas de conflicto, también son una oportunidad para que ambos personajes se enfrenten a sus verdades. La autosalvación de Charlie no radica en perder peso o en buscar la validación externa, sino en encontrar el valor para amar, para ser honesto consigo mismo y para dejar algo positivo en el mundo antes de partir. La importancia de aceptar las propias sombras. Uno de los mayores retos de Charlie es enfrentarse a sus propios juicios. En su aislamiento, ha permitido que la vergüenza y la culpa lo consuman. Sin embargo, a lo largo de la película, vemos cómo comienza a aceptar sus sombras, entendiendo que no puede cambiar lo que fue, pero sí puede elegir cómo vivir lo que le queda. La relación de Charlie con los demás personajes, como su amiga Liz y un joven misionero que lo visita, refuerza esta idea. Cada interacción sirve como un espejo que le devuelve una parte de su verdad. Sin embargo, el verdadero cambio no viene de ellos, sino de la decisión de Charlie de enfrentar su realidad con valentía. ¿Por qué La ballena es una película transformadora? La ballena no es una historia de cuentos de hadas. No ofrece soluciones fáciles ni finales perfectos. Pero eso es lo que la hace tan poderosa. Es un recordatorio de que la verdadera transformación comienza desde adentro y que,
Aunque el camino sea difícil, cada pequeño paso hacia la autoaceptación es un triunfo. Un guión que te invita a reflexionar. Basada en una obra de teatro, la película conserva su esencia intimista, pero añade un impacto visual que amplifica su mensaje, un llamado a la empatía. Más allá de la lucha de Charlie, la película nos invita a cuestionar cómo juzgamos a los demás y a recordar que todos llevamos nuestras propias batallas. Un ejemplo de resiliencia. A través de la historia de Charlie, la ballena demuestra que nunca es demasiado tarde para intentar cambiar, aunque sea en los últimos momentos. ¿Qué podemos aprender de la ballena? La historia de Charlie es un recordatorio de que la vida no se mide solo en logros o éxitos, sino en los pequeños actos de amor y valentía. Nos enseña que la salvación personal no se trata de perfección, sino de encontrar el valor para enfrentar nuestras verdades y buscar la paz dentro de nosotros mismos. Aunque la película aborda temas complejos como la obesidad y la depresión, lo hace con un mensaje claro. No importa cuán lejos sientas que has caído, siempre puedes tomar una decisión para cambiar tu vida. La redención no es un regalo externo, sino una conquista interna. La ballena no solo es una película que merece ser vista, sino que también es una lección de vida. Te desafía a mirar más allá de las apariencias, a comprender el poder del perdón y a recordar que el cambio, por difícil que parezca, siempre está en tus manos. Si buscas una historia que te inspire a reflexionar sobre tus propias luchas y te recuerde la importancia de la autoaceptación, La ballena es la película que no puedes perderte. Brendan Fraser. The Whale. As a child, Brendan Fraser